Muy buenas tardes, buenas noches en Alemania. Bueno, un pequeño problemita que tuve con el Zoom, pero me tocó a última hora entonces hacerlo a través de YouTube. Aquí pues obviamente por este canal de YouTube no podemos obviamente tener esa interacción, pero vamos a socializar lo que tiene que ver con los testimonios. Lo vamos a hacer la próxima semana, así como les escribí hace un ratico. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a avanzar en la tercera sesión de nuestro manual, ¿vale? Entonces, para que estén muy atentos, atentas, porque la clase de hoy, pues obviamente no vamos a terminarla porque es una clase bastante robusta y lo más seguro es que nos toca dejar otra parte para la próxima semana, que socialicemos los testimonios y completemos la tercera sesión. Vamos a orar y coloquemos este ratico en la presencia del Señor. Padre, gracias Señor que nos permites en este momento, Señor, poder participar, Señor, hoy martes, de esta capacitación en lo que tiene que ver descubriendo mi misión en el mundo, esa misión a la que tú nos has llamado. Ayúdanos a seguir entendiendo, Señor, este llamado vital, este llamado de vida, esta misión de vida que la llamamos la Gran Comisión. De antemano, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar y a recordar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a mirar aquí en la tercera sesión, como ustedes pueden ver acá, dice siendo un pescador. Arrancamos por ahí. Ustedes tienen en el manual la Nueva Biblia de las Américas, donde dice, y les dijo, hablando Jesús, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. A mí me gusta mucho como lo traduce la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, voy a leerles, aquí la tengo en la mano. Dice, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Me gusta cómo lo traduce, cómo pescar personas. Bueno, vamos entonces en ese orden de ideas. Esta tercera sesión nos habla de cómo ser un pescador, ¿cierto? Cómo ser un pescador. Entonces ustedes tienen aquí en el material y lo que vamos a empezar a llenar para que ustedes ahí que tienen su material, entonces coloquen aquí en la parte de arriba, seguir y pescar. Aquí, seguir y pescar van juntos. Vengan, síganme, que yo los haré pescadores. Entonces, seguir y pescar van juntos. Entonces, aquí hay una declaración. Introducir a las personas a Cristo es como pescar, no cazar. Escúcheme, de la caza, de ir a cazar animales, venados. No, la caza con Z es muy diferente a la pesca. Y aquí tenemos entonces un paralelo para que veamos un poquito las dos diferencias. Cazar es agresivo, pescar es tranquilo. Cazar es basado en confrontación, pescar es basado en atracción. Cuando hablamos de cazar es que se sale a disparar. Cuando se sale a pescar hay que esperar a que la gente muerda el anzuelo. El cazar es para todos, el pescar te permite probar tipos de carnada. Entonces aquí sigue aquí para que ustedes obviamente se familiaricen con este contraste y lo puedan leer y socializar, ¿cierto? En los días de Jesús es importante que sepamos que en esa época no habían tantos métodos para pescar como los hay en el día de hoy. Básicamente en ese día la forma tradicional de pescar eran las redes para pescar. Hoy tenemos pues muchos métodos, como dice ahí en el mismo material, hasta botes pequeñitos. Ya hay forma de conseguir esos equipos de sonar para saber en dónde están los cardúmenes, en dónde hay más peces. Entonces vamos a mirar con esta analogía de la pesca. Vamos a hablar de 5 claves para pescar espiritualmente. Por favor, llenen aquí mente, espiritualmente, que faltó aquí llenarlo. Entonces, estas 5 claves, por favor, es muy importante que ustedes las puedan socializar después de que veamos esta clase, porque esto es vital para ustedes como iglesia. Aquí es donde empezamos a direccionar a las personas nuevas que se van comprometiendo en nuestra comunidad
para que asuman esta misión. Y es la única manera en que nuestra iglesia va a crecer. Entonces, por eso es importante para ustedes que socialicen este tema y que, como hemos hablado desde comienzo de año, desde el año pasado, es importante que todas las personitas de la comunidad pasen por estas clases, porque con esto nos estamos asegurando que todos se conviertan en misioneros, es decir, en personas que llevan la misión encomendada por el Señor. Entonces, esas 5 claves, aquí viene la primera, y es identifica tu estanque personal para pescar. Identifica tu estanque espiritual para pescar. Estanque espiritual. Y ahí tenemos la cita de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que ustedes están muy familiarizados con esa cita, cuando Jesús dijo, ya resucitado, Jesús resucitado, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Entonces mire que ahí hay un orden muy interesante. Recuerden que los discípulos, todos cuando Jesús se aparece, están en Jerusalén, ¿cierto? Entonces el modelo de nuestra iglesia, este Jerusalén para ustedes, pues obviamente es la ciudad donde viven, donde están ubicados en este momento. Después de Jerusalén hay otra región cerca que es Judea, ¿cierto? Entonces, y después viene Samaria y después viene todo el mundo. Entonces, ese es el orden, ese es el modelo del Nuevo Testamento. Nosotros no podemos pretender ir a los lugares más remotos del mundo si primero no estamos evangelizando mi propia Jerusalén. Y mi propia Jerusalén, pues es mi círculo de influencia, mi círculo de relaciones. Entonces, por eso es importante que vean que Dios me hace responsable de las personas, pero con las cuales yo me relaciono, las que están ahí siempre conmigo, ya sea compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familia, parientes. Entonces, aquí hablando del estanque de influencia, ese estanque de pesca, ese es mi círculo de influencia. Entonces, Dios me hace responsable de las personas con quien me relaciono. A esas personas es que yo debo de compartirles la palabra. Entonces, ¿dónde empiezo primero? Pues con los más cercanos. Por eso en Marcos 5:19, recuerden, en una oportunidad, cuando Jesús está compartiendo y dice, pero Jesús, cuando sanó a alguien y ese alguien quería seguirle, unirse al grupo de los apóstoles y él le dijo, no, 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 no. Dice que no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces, ese es el círculo de influencia, mi casa, los tuyos. Y ahí es donde entonces vemos muchos pasajes que ustedes pueden buscar para que vean nombres como familia, colaboradores, amigos, personas que se cruzan en nuestro camino. Estas citas bíblicas les queda de tarea para que los socialicen en grupo, ustedes, porque ustedes tienen que socializar este material. Entonces, una buena tarea para dejarle a cada personita que va viendo este curso es que esto tiene que ser práctico. Entonces, de una vez, cada personita debe de llenar, ustedes deben de hacerlo. eh, ¿Cuál es su familia inmediata? Entonces, ahí va a colocar los nombres, los parientes, amigos cercanos, asociados y vecinos, amistades. Y estas personitas hay que orar por ellos, estar orando por ellos, orando para que Dios les bendiga, para que Dios les ayude, si tienen necesidades, si ustedes las conocen, para que Dios se glorifique en sus vidas, pero sobre todo orar por su vida espiritual. Obviamente que estamos, al llenarlos acá, es para orar para que esas personitas vengan al conocimiento de la verdad, vengan a Jesucristo y lo reconozcan como el único Señor y Salvador de sus vidas. Entonces ya vemos la primera clave, ¿cierto? La primera clave, identifica tu estanque, ¿cierto? Tu estanque personal. ¿Para qué? Para poder pescar. Y ahora nos vamos entonces para nuestra segunda clave. Y la segunda clave, para que llenen ahí en su material, conoce las necesidades en tu estanque. Conoce las necesidades en tu estanque. Bueno, aquí yo no me voy a quedar mucho con ustedes porque en este material recuerden que estuvimos hablando
En la clase de membresía recordábamos esta cita bíblica, cuando hablábamos del blanco, a quién le apuntamos, a quién tratamos de llegarle, ¿cierto? Y hablábamos en Primera de Corintios 9, 20 al 23, cuando Pablo dice que a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Entonces hablamos de la importancia entonces de llegarle a nuestra gente cercana y la estrategia de Pablo. Simplemente refresque la memoria lo que hablamos por allá en membresía. Y aquí hablando un poquito de este principio, en Proverbios 13:16, dice, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Esto simplemente para decir que para uno acercarse a ese estanque personal, pues obviamente hay que ser prudente y hay que pedir sabiduría. Entonces, aquí hay algo que deben de llenar en el material. Cuanto más sabes de una persona, más fácil será persuadirla. Cuanto más sabes de una persona, más fácil será persuadirla. Ahora, eso para que más o menos entiendan el principio de llegarle con la palabra, ¿cierto? Entonces aquí vamos a empezar a llenar esta partecita que es importante. Hay un punto número A, dice, ¿cuáles son tus aflicciones, necesidades, intereses? ¿Cuáles son tus aflicciones, necesidades, intereses? Y esas aflicciones también pueden ser gustos, pueden ser también hobbies, ¿cierto? Deportes, conocer un poquito más. Uno mismo sabe en dónde es que uno está, qué es lo que a uno más le gusta y así uno pues a través de eso se relaciona con las personas. Como dice que Jesús sabía muy bien lo que la gente pensaba y ahí están las citas bíblicas para que ustedes obviamente puedan llenar. Entonces aquí hay algo donde en este material nos enseñan a utilizar un filtro y ese filtro Ray Warren lo llama RAS. RAS en inglés, eso en español pues se traduce sistema reticular activo. En inglés se conoce como RAS. Y entonces, ¿qué significa ese acrónimo? ¿Qué significa eso? Entonces, cosas que tienen valor, ese es lo primero. Un filtro, cuando dice acá, dice lo que llama nuestra atención. Entonces, cosas que tienen valor, es decir, lo que valoramos. Dos, aquello que nos amenaza, esas son las amenazas. Y tres, cosas que son únicas y diferentes. Entonces, yo tengo que conocer un poquito esto. ¿Para qué? Para yo saber también yo con qué tipo de personas me puedo relacionar y esto pues refrescar memoria con ustedes cuando hablábamos de nuestro blanco de nuestra iglesia, Byron y Betty de Bello, ¿cierto? Entonces ustedes deben de llenar, volver otra vez a refrescar memoria, cuál es el típico residente de ustedes allá en la ciudad, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses. Por eso hablamos ahora de aflicciones o necesidades, intereses, qué es el problema de esa comunidad, qué, qué son los hobbies de esa comunidad, qué es lo que más les gusta hacer, porque yo tengo que aprender de mi cultura, aprender de mi gente que está cerca. Y esto es con propósitos obviamente evangelísticos. Entonces aquí viene donde dice discuta, socialice, hablen entre ustedes qué les gustaría a los no creyentes en nuestra área, qué les gustaría hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que a ellos les gusta hacer? Ustedes deben de anotar eso para que ustedes se puedan alinear y utilizar esos espacios culturales o esas problemáticas o esos gustos o esos hobbies o esos deportes para poder obviamente también evangelizar. Entonces, mire que aquí estamos respondiendo en el bosquejo cuáles son sus necesidades, intereses que hablamos ahora, pero ahorita estamos aquí contestando la letra B. ¿Qué es
lo que tengo en común con ellos. Así vamos a ser todavía más específicos. ¿Qué tengo yo en común con la cultura donde estoy, con la ciudad donde estoy? Volvamos otra vez al ejemplo de Pablo. Cuando Pablo dice en el versículo 22 de Primera de Corintios 9, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Entonces aquí está la clave, a todos me he hecho todo. Ese fue el secreto, no solo de Pablo, ese fue el secreto de Jesús. Recuerden cuando él compartía parábolas, con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Él utilizaba cosas que la gente pudiera entender. La gente en esa época le gustaba mucho las historias, las narraciones. Entonces, antes de compartir las buenas nuevas, debes de tener algo en común con esa persona para compartirle. Eso es lo que llamamos evangelismo relacional. Cuando yo les hice la entrevista a ustedes, cuando les hablaba de las cuatro verdades, noté que ustedes eran muy fuertes en las relaciones, obviamente, porque es una comunidad principalmente compuesta por latinos. Y eso, pues, obviamente, uno diría que es obvio. ¿Cierto? Pero en este caso es importante que lo recuerden que antes de compartir, pues yo debo de tener obviamente algo en común para compartir con esa persona. Entonces, por eso acá, para que ustedes coloquen antes de alcanzarlos, debes ser capaz de relacionarte con ellos. Por eso primero hay que entablar esa amistad, ¿cierto? Debes de ser capaz de relacionarte con ellos. Entonces, aquí hay algo para que ustedes lo identifiquen. Haz una lista de áreas donde tú tienes algo en común con esos no creyentes. Esa lista puede ser experiencias comunes, escríbalas, intereses comunes, necesidades comunes, heridas comunes. Hagan una listica de eso porque eso es lo que les va a ayudar obviamente a identificar esos elementos para poder obviamente relacionarse. ¿Vale? Bueno, déjeme yo refresco mi garganta. Bueno, entonces entramos al punto número 3. Punto número 3 de nuestro bosquejo hoy. Recuerden que los peces comen en diferentes tiempos. Recuerde que los peces comen en diferentes tiempos. Ahí está la cita de Colosenses 4:5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Oiga eso, anden sabiamente con los de afuera, aprovechando el tiempo. Entonces, esto es lo que se llama receptividad. Receptividad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a recibir las buenas nuevas? ¿Cómo recibirán las buenas nuevas? Esa es la palabra para llenar. ¿Cómo recibirán? Es importante comprender que las personas, es decir, pasan por un proceso. Yo tengo que entender eso. Una persona antes de que llegue a depositar su fe en Cristo pasa por un proceso. Y por eso es que yo tengo que aproximarme a esa persona entendiendo en qué proceso está para saber cómo hacerlo. Y hay niveles de receptividad. Entonces, pueden ver acá unas citas bíblicas que les estoy mostrando. En el caso de esta cita de Isaías, Isaías está hablando de personas que tienen duro el corazón. Al tener duro el corazón, pues no reciben fácil, ¿cierto? Marcos también describe eh, cómo había personitas que estaban muy receptivas. En algún momento Jesús dijo, no estás lejos del reino de Dios, ¿cierto? Es decir, era una persona que estaba muy receptiva. En Efesios, Pablo también nos dice algo sobre eso, ¿cierto? Lo mismo en Efesios 2:13 y 2:17 para que lo lean ustedes y lo puedan socializar. Hablemos un poquito de algo que nos va a ayudar sobre el nivel de receptividad. Es la parábola del sembrador que encontramos en Mateo 13. Ahora, yo no llamo a esta parábola la parábola del sembrador. La mayoría de versiones bíblicas así lo llaman. Yo no la llamo así porque el énfasis de la parábola no está en el sembrador. El énfasis de la parábola está es en los terrenos.
Entonces, vamos a hablar de lo que es la tierra dura. Si uno lee Mateo 13, que no lo vamos a leer ahora, pero usted sí lo puede hacer, obviamente para que entienda mejor el pasaje, dice que una semillita cayó en la tierra dura y esa semillita no penetró, entonces vinieron las aves y se comieron la semilla. Esa es la tierra dura, un corazón defensivo, que siempre está a la defensiva. Está la tierra poco profunda, que ustedes saben ahí, ese es el corazón impulsivo. Está la tierra contaminada con cizaña, ese es el corazón distraído, porque hablamos desde corazón. La tierra aquí es el corazón. Y la tierra buena, donde esa semillita germina, crece y da fruto al 100%, es el corazón receptivo. Entonces, la realidad de esta parábola es que algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Cristo, mientras que otros esperan demasiado porque no están todavía preparadas. Y ahí es donde uno tiene que saber en qué nivel está esa persona, en qué momento de receptividad. Por eso un evangelismo eficaz confía en evaluar qué tan receptiva es una persona y entonces uno le ayuda a dar ese siguiente paso, ¿cierto? Por eso es importante que conozcamos los niveles de receptividad y ustedes pueden ver aquí en esta página cómo vienen las personas a Cristo y cómo después crecen. Entonces ustedes deben de pegarle una miradita a este material y socializarlo para que ustedes puedan obviamente volverse expertos en cómo es que ustedes van a compartir la palabra. Entonces, mire, por lo menos esta es un trabajo fuerte que se hizo, que se le atribuye a Engels, unas encuestas muy importantes de cómo llegaba la gente, midieron cómo llegaba la gente a los pies del Señor. Y esto pues obviamente lo mejoró Ray Warren en unas conferencias conducidos con propósito. Entonces, empezamos desde arriba, resistente, ¿cierto? Un -6. Entonces, usted va a empezar las personitas que anotó ahorita en su círculo de relaciones, a esa persona usted tiene que calificarla. Si es una persona que es muy apática, critica, cuestiona, no cree en el evangelio, pues obviamente le va a poner -6. Y así, entonces el -6 es una persona autosatisfecha, escéptica, resistente, espiritualmente apático. Ese sería un -6. Una persona que se da cuenta de una necesidad insatisfecha en su vida, pero obviamente todavía no da pasos de entregarse a Cristo, pero sí ya está hablando de que tiene unas necesidades, podríamos hablar de que ya está en una fase receptiva, y ese sería un -5. Una persona que ya busca respuestas a preguntas o soluciones a los problemas, que ya empieza a cuestionarse, a preguntar cosas de la vida, de Dios, de la Biblia, a ese se le clasifica como un buscador y ese sería un -4. Las personas que consideran las diferencias entre ellos y los creyentes cuando ya empiezan a hacer comparaciones, ¿cierto? Comparaciones, ve ustedes por qué hacen esto, nosotros aquello. A veces se comparan las religiones o las iglesias. Esa es una fase de consideración, ya está dando un pasito más. Ese es el -3. Lo clasificamos con -3. Una persona que aprende por qué y cómo volverse un cristiano, que ya sabe cómo se llega a ser un cristiano, esa es la fase comprensiva. Ese es un -2 y un -1 es una persona que ya está lista para creer y entregarse a Cristo. Esa es la fruta que ya está madura, la fase lista, donde ya la persona no es sino llevarle ya a los pies de Cristo. Entonces, ustedes deben de clasificar a su gente que van a evangelizar desde -6 a -1. Cuando ya termina esta clasificación de -6 a -1, que es la fase de evangelismo, entramos a la fase de discipulado, ¿ok? Y ya la fase de discipulado es la nueva vida en Cristo. Y aquí es donde entran las clases que estamos dando. Entonces, cuando ya la persona se bautiza y se conecta a la familia de la iglesia y ve el curso de membresía clase 1, le coloco un +1. Cuando la gente avanza y ya empieza a practicar hábitos para el crecimiento espiritual y ve la clase de madurez, la clase 2, lo clasifico con un +2.
Cuando la gente está viendo esta clase de buenas nuevas, de misión, cuando ya comparte, ya empieza a compartir las buenas nuevas, ya sabe evangelizar, lo clasifico y ya vio la clase de misión, clase 3, lo clasifico con un +3. Cuando esa personita utiliza los dones de Dios, ¿cierto? La forma para servir a otros, lo clasifico con un +4. Es porque ya vio la clase 4 y ya estaba ejerciendo sus dones al servicio de la iglesia local. Y cuando es una persona que hace realidad el propósito de vida, que ya le da gloria a Dios a través de su vida, que es una persona que ya está dando buen testimonio, que adora a Dios con su propia vida, es porque es una persona ya un +5 y es porque ya vio el curso de magnificación, ¿ok? Que es ese es un retiro donde le enseñamos a la gente las distintas formas de adorar a Dios. ¿En qué fase se encuentra una persona cuando dice, esto se los voy a dejar de tarea para la próxima semana? Pienso que la religión es una muleta para las personas débiles. Por favor, muéstreme cómo puedo ser un buen cristiano. Otra, si una persona le dice realmente estoy cansado con la tensión, el estrés, estoy abajo. Si la persona le dice yo pienso que todos iremos al cielo. Si la persona le dice estoy leyendo un libro sobre la nueva era en espiritualidad. Y al otro le dice ¿por qué los cristianos se ven tan felices? Bueno, a cada una de esas expresiones debe darle una clasificación. Si es un -1, si es un -6, si es un -4, un -3. Entonces, clasifíquelos y la próxima semana podemos obviamente socializar esta parte. Bueno, aquí hay unos pensamientos finales para que vamos dándole ya por terminada esta parte porque a ustedes les toca hacer ya una tarea. Entonces, el tiempito que les queda ahora, utilícenlo para hacer esta tareita que les puse, que es muy sencilla, ¿vale? Eh, si quieren terminar y hacer una socialización, hacen un consejo aquí, Pastor Luis, es simplemente una llamada grupal, ¿cierto? Y socializan este pedacito para que lo terminen hoy. Socialicen cómo lo van a clasificar, a ver, y esto les va a ayudar a entender y asimilar la lección. Bien, pensamientos. Evangelismo es un proceso. Colóqueme ahí, por favor, porque aquí vamos a resumir todo esto. Evangelismo es un proceso de mover a las personas a través de las fases, es decir, de la -6 a la 0, ¿cierto? De la -6 a la 0, o al menos a la -1, que llega al punto 0 ya, que ya está lista la persona. Entonces las personas se mueven a través de estas fases, obviamente a velocidades diferentes. Hay gente que lo hace más rápido, otros se demoran más. Las personas requieren exposiciones en cada fase. Antes de continuar, ustedes tienen que ser sabio para hacer actividades para cada una de esas fases. Una persona puede estancarse en cualquier fase, sí, ahí se queda y hay que pedir sabiduría, cómo le ayudamos a esa persona a avanzar. Entonces, la razón número uno de por qué a veces la gente se estanca o no avanza es el temor. A veces tienen mucho temor, tienen miedo, tienen prejuicios y ahí es donde yo tengo obviamente que ayudarles porque cada fase requiere de parte mía una respuesta diferente. Aquí van a llenar aquí respuesta diferente. Entonces, repito, la razón número uno es miedo, temor y cada fase requiere de mí una respuesta diferente. Entonces, aquí tenemos cuando dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, claro. Entonces es entender que son muchas fases, otras personas ya han compartido de pronto con esas personitas que están en esas fases, ahora me toca a mí y ahí de pronto muchas veces nos toca ya es cosechar, ¿no? Y ya el terreno está abonado, pero esa persona ya venía pasando por varias fases. A veces me toca empezar desde cero con esas personitas, desde el grado de incredulidad e irlos llevando entonces hasta hasta el grado cero. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima semana continuamos porque tenemos mucho material, pero esto hay que saberlo depurar. Ustedes ahora tienen que, les animo, por favor, hagan esta tarea. Por eso voy a dejar aquí la lección, porque si no se nos queda esto solo en teoría. Socialicen esto, cómo lo van a llenar. Recuerde también, importante para ustedes, las citas bíblicas que a veces no leemos
cómo, para que ustedes entiendan mucho más, deben de llenarlas. Recuerden que aquí también deben de socializar ahorita esta partecita de la página 28. Esto hay que llenarlo, ojalá lo hagan ahora mismo. Aprovechen esta media hora que les estoy dando, porque es una hora de clase. Entonces van a llenar esto, vuelvan a retomar lo del blanco para hablar del típico residente de la ciudad donde están, ¿ok? Y discuta qué les gustaría a los no creyentes en la área. ¿Para qué? Para ver usted cómo se identifica con ellos. Entonces aquí hay dos, o- do- dos tareas acá, más la otra que les dije, ya son tres, y leer las citas bíblicas, ¿vale? Y ya la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a avanzar en la página. Esta es la página 32 porque todavía nos queda la 32, nos queda la 33, nos queda la 34, 35. Mira que es mucho material. La 36 para terminar la tercera sesión. Por eso quise partirla para hacerlo la próxima semana. Bien, amados, un abracito para todos. Dios les bendiga. Ya saben, una llamada grupal por WhatsApp y socialicen la tarea. Bendiciones. Chao, chao.